yo quiero que le digas a tu hermano lo siguiente: congregarme no es ir a la iglesia, es pertenecer al rebaño de Jesús. Hermano que me estás escuchando, quiero decirte que congregarse es cumplir el mandato de unidad que Dios tiene en sí mismo. Que congregarnos es hacer realidad el principio de la unidad de Dios. Diga conmigo: unidad. La congregación es el principio del hombre para alcanzar el principio de unidad de Dios. Óigame lo que le estoy diciendo, lo voy a repetir. Congregarnos es el principio del hombre para alcanzar el principio de unidad de Dios. Dios nos ha dado la congregación para que nosotros podamos ir caminando y alcanzar el principio de Dios, que es la unidad. ¿Cuál es el fin último de la congregación? De congregarnos. El fin último de congregarnos es que consigamos la unidad que hay verdaderamente y perfectamente en Dios. Diga conmigo: unidad, congregación. Amén. La división, amados míos, ha sido siempre el principio de Satanás. Satanás siempre ha obrado en la división, y ese es el principio de Satanás en contra del principio de Dios, que es la unidad y que es la congregación. Así que, amado oyente, quiero decirte que Jesús vino a la tierra a unirnos en uno solo. Jesús vino a congregarnos en Él y con Él. Jesús vino a que podamos congregarnos en uno con Él, con el Espíritu Santo y con el Padre. Quiero decirte que la iglesia primitiva fue un ejemplo de la congregación perfecta, o lo más cercano a Dios en unidad que hemos visto y que está reflejado en la palabra del Señor. La iglesia primitiva que el Señor quiere está muy identificada con la unidad que propuso la iglesia primitiva. Y dice la palabra del Señor en Hechos 4:32: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esa era la iglesia primitiva, que está reflejada en el libro de Hechos. Dice la palabra del Señor que la iglesia primitiva era de un corazón y un alma, es decir, que tenían los mismos pensamientos, que tenían el mismo sentir. Todas las personas que estaban ahí, todas eran de un mismo sentir y de un mismo pensamiento. Y era tal la unidad del pensamiento y la unidad en el espíritu que tenían, que dice la palabra del Señor que tenían todas las cosas en común. Imagínense ustedes ese nivel de unidad. Yo quiero que sepas que Dios es una congregación: Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos unidos y son uno. Eso es lo que el Señor quiere con que nosotros nos congreguemos, que seamos uno en Cristo. Amén. La familia, amado oyente, es el ejemplo más claro de congregación que Dios nos ha enseñado. Dios nos dejó un modelo a nosotros, que es la familia, para que nosotros aprendamos de una manera forzada la congregación, a que podamos estar juntos, el padre, la madre y los hijos, podamos estar juntos. Así que la familia es un ejemplo claro de lo que es la congregación. La palabra congregación viene del latín congregare, que significa converger en un rebaño. Tiene un sentido de pertenencia y de permanencia, más que de asistencia o de visitante. Así que la palabra congregare significa converger en un rebaño, pertenecer a un rebaño. Diga conmigo: yo pertenezco al rebaño de Jerusalén. Amén. Pertenecemos a un rebaño
que Dios nos ha puesto. Así que el sentido de congregación no tiene nada que ver con asistir o con visitar. El sentido de la palabra congregación y el sentido verdadero es un sentido de permanencia, de pertenencia, es decir, pertenezco a. Yo pertenezco a la familia Suárez, yo pertenezco a la familia Rodríguez, yo pertenezco a la familia X. Significa de que somos parte de. Y eso lo podemos ver nosotros en nuestra familia. Nuestra familia es una congregación. Aunque hoy el enemigo ha dividido las familias. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a ir en contra de todo aquello que signifique unidad. Y hoy vemos familias divididas. Los hijos por un lado, el padre por el otro lado y la madre por el otro lado. Podemos ver que hoy en una familia poder comer juntos es un dilema un tanto difícil. ¿Por qué? Porque uno tiene un compromiso, el otro tiene otro compromiso, el otro tiene otro compromiso y a la final cada quien come por su lado a la hora que quiere. Hoy nosotros en las congregaciones vemos lo mismo. Vemos personas que vienen un día a una reunión, otro día vienen a otra reunión, un día viene el esposo, otro día viene la esposa, o un día vienen los hijos. ¿Por qué? Porque el enemigo se encarga de poner los tropiezos suficientes para que no haya la unidad del Espíritu, para que la familia en general no pueda estar unida en Cristo Jesús. Es por eso que nosotros vemos cómo hay esposos que no han llegado a Cristo, esposas que no han llegado a Cristo, hijos que no han llegado a Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que se opone a que podamos estar juntos verdaderamente en Cristo Jesús, a que podamos estar congregados verdaderamente en Cristo Jesús, a que pertenezcamos realmente a la casa de Dios. Diga conmigo, yo pertenezco a la casa de Dios. Amén. Debemos saber que congregarnos es pertenecer a la casa de Dios, tener un sentido de permanencia en la casa de Dios. No es lo mismo ir a una casa de visitante a ser el dueño de la casa, a ser el que vive en la casa. Tú no eres un visitante de esta casa, tú eres el que permanece en esta casa, tú eres el propietario de esta casa. Amén. Dile al que está a tu lado, tú eres el propietario de esta casa. Amén. Por eso es que debemos tener funciones diferentes. No es lo mismo a que me visiten a mí, a que yo visite a alguien. Nosotros no somos visitantes de la congregación. Nosotros somos parte de la congregación. Así que nosotros debemos entender que el congregarnos es desarrollar en nosotros ese sentido de permanencia, ese sentido de pertenencia. Cuando yo sé que yo pertenezco a esta casa, yo tengo que hacer algo por esta casa. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué estás haciendo tú por esta casa? Amén, amén. Sí, es verdad. Sé que muchos están haciendo cosas importantes por esta casa. Y mira lo que dice la palabra del Señor, haciendo un recuento de lo que significa la congregación y el congregarse en la Biblia. En Números 1:53 dice la palabra, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Cuando Dios anduvo directamente con el pueblo, cuando el Padre anduvo directamente con el pueblo, Él escogió a una tribu para que se encargara de todos los asuntos de Dios, de todos los asuntos de su casa. Los hizo una congregación dedicada a Dios. Sí, existían varias tribus, 12 tribus, pero Dios se apartó la de Leví para que acampara alrededor del tabernáculo, para que la tribu de Leví se encargara
se congregara alrededor del tabernáculo para encargarse de los asuntos del templo, de los asuntos de Dios, de los asuntos del reino. Yo quiero que digas conmigo: el Señor me ha escogido para estar alrededor del reino. Amén. Somos el pueblo de Dios. No somos un pueblo cualquiera. Somos un pueblo escogido por Dios para servirle exclusivamente a Él. Él quiere que nosotros, los escogidos, vivamos alrededor de la congregación, vivamos alrededor de nuestra casa, vivamos alrededor del reino, vivamos alrededor de los asuntos en los que Dios nos ha puesto. Es un privilegio tener una casa. Y amado mío, Dios te ha dado casa espiritual. Hay personas, hay lugares en diferentes naciones donde los hombres que conocen a Dios no han podido tener casa espiritual, porque ciertamente hay oposiciones grandes en el espíritu que no le permiten tener casa espiritual, pero tú tienes casa espiritual. Así que dile al que está a tu lado: tienes casa espiritual. Amén. Y dice aquí la palabra del Señor que Él nos puso alrededor del tabernáculo como puso a los levitas. Sí, existían otras tribus que se dedicaban a otras cosas, sí, exactamente. Hay gente que se dedica a otras cosas diferentes, pero tú y yo hemos sido escogidos para atender los asuntos de Dios, para congregarnos delante de Dios, para ser uno delante de Dios. Y dice la palabra del Señor: para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Amado mío, Dios nos ha puesto a nosotros en una congregación para que la ira de Dios no venga sobre esta ciudad. Dios nos ha puesto en esta ciudad para que la ira de Dios no venga sobre esta ciudad. Dios nos ha puesto a nosotros, los hijos de Dios, sobre esa nación para que no venga la ira de Dios plenamente sobre esta nación. Acá no ha pasado más porque hay hijos de Dios. Amado, quiero decirte que es una gran bendición el poder tener la oportunidad de congregarnos, de tener un lugar donde los hijos de Dios se puedan reunir. Así que quiero decirte que el hecho de que tú pertenezcas a una congregación hace que tú puedas ser un instrumento para que la ira de Dios no venga en gran magnitud sobre los lugares donde tú habitas. Y dice la palabra del Señor: y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Amado oyente, ¿a quién le corresponde la guarda de esta casa? Levante su dedo hacia arriba. Ahora apúntelo hacia usted. Usted es el encargado de guardar esta casa. Así que, amado, quiero decirte de que es a nosotros, es a ti, es a mí al que nos corresponde guardar esta casa. Que esta casa permanezca para siempre. Que cuando tú partas, si es que vas a partir, esta casa quede para tus hijos, quede para tus nietos, quede para tus bisnietos, y este pueblo tenga un lugar donde congregarse para adorar y alabar al Señor. ¡Qué bendición tan grande! Así que, amado mío, todas las tribus de Israel estaban distribuidas alrededor del tabernáculo, pero este estaba en el centro del pueblo. El tabernáculo, el lugar de congregación, estaba en el centro del pueblo, en el centro de la tribu, de las tribus. Oye, amado, qué tremendo regalo nos ha puesto el Señor, que nos ha puesto acá, frente a la plaza del pueblo. Estamos en el centro de este pueblo. Nadie puede decir que no puede congregarse, ni tiene la oportunidad de ir a un lugar
donde congregarse, porque Dios lo ha puesto en el centro de esta ciudad, en el centro de este pueblo. Y el propósito es que el pueblo viva de continuo inmerso en la presencia de Dios. Ese es el propósito de que nuestra congregación, de que nuestra casa espiritual sea el centro. ¿Por qué? Porque podemos vivir todos sumergidos en las oraciones que tú haces en la casa. Los que viven en el norte oran, los que viven en el sur oran, los que viven en el este adoran, los que viven en el oeste alaban, pero todos estamos sumergidos en la nube de gloria de Dios que está rodeando el tabernáculo, que está rodeando la congregación. Así que, amado, qué bendición es nosotros poder congregarnos. Y esto lo entendió David. Fíjese que en el Salmo 27:4, David dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. David decía, una cosa yo he demandado, yo he buscado en Dios y esta cosa voy a buscar. Y es que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¡Qué bendición! David entendía y esa cosa la pedía al Señor. David le pedía al Señor que él quería estar en su casa. Pero no solamente dice aquí que le pedía al Señor, sino que buscaba la manera de estar en su casa. Diga conmigo, yo tengo que desear estar en la casa de Dios. Amén. Diga conmigo, yo tengo que buscar estar en la casa de Dios. Amén. Así hacía David, buscaba el estar en la casa de Dios. Y dice, todos los días de mi vida. David anhelaba estar todos los días de su vida en la casa de Dios, en la presencia de Dios, en la paz de Dios, en el amor de Dios, en la hermosura de Dios. Porque lo dice, para contemplar la hermosura de Jehová, para estar en adoración, en alabanza, para hacer lo que Dios quiere que haga, para estar en su presencia, para hacer lo que a Dios le agrada, para hacer la voluntad de Dios, porque haciendo la voluntad de Dios, mi vida tiene sentido. Cuando nuestra vida tiene sentido, cuando tú haces la voluntad del Señor. Y dice aquí, David dice, y para inquirir en su templo. Es decir, David quería buscar, David quería investigar, David quería conocer más de los asuntos del reino, de los asuntos de Dios. David quería penetrar cada día más en el mundo espiritual y conocer, inquirir, conocer profundamente los misterios de Dios. Así que, amado mío, es el tiempo de buscar y profundizar en el reino de los cielos. Dile al que está a tu lado, es el tiempo de profundizar en el reino de los cielos. Ahora quiero darte un misterio muy poderoso de lo que significa el congregarnos. Y esto está, amado mío, en Juan 11:4. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 4. Mira lo que dice respecto al congregarnos. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año,
él profetizó, él tenía que profetizar porque él era el sumo sacerdote. Así que él profetizó, dice aquí la palabra, que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, dice la palabra, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Jesús no solamente murió por la nación, sino también para congregar. Diga conmigo, congregar. Congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, amado mío, quiero decirte que Jesús no murió solamente por la nación judía, sino que Jesús murió para congregar en uno a los hijos de Dios que hemos estado dispersos por todo el mundo. Amado oyente, quiero decirte que Dios ama la unidad, Dios ama la congregación. Jesús lloró. Uno de los motivos por los que Jesús lloró fue cuando vio a las multitudes dispersas como ovejas que no tenían pastor. Porque, amado mío, donde hay congregación, Él está en medio de nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y Él está en medio de nosotros, en medio de las congregaciones, porque Él es el Dios de la congregación. Así que, amado, esa es una de las razones por la cual Jesús murió. ¿Para qué? Para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Lo puedes buscar en Juan 11:4. Así que, hermanos, es una gran bendición congregarnos. Dile al que está a tu lado, es una gran bendición congregarnos. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 10:24 al 25, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amado, dice la palabra del Señor, que nos consideremos unos a otros. Nosotros tenemos que considerarnos unos a otros. Dice acá, estimularnos al amor y a las buenas obras. Nosotros, unos a otros, debemos estimularnos al amor, a las buenas obras. Uno debe decirle al otro, acompáñame, vamos a llevar la palabra a fulano, acompáñame, vamos a hablar con esta pareja que tiene hoy problemas matrimoniales. Acompáñame, vayamos a la iglesia y estemos en la intercesión en la mañana y juntos levantemos el fuego en nuestra casa. Como les comentaba hace poco tiempo, que me llamaba muchísimo la atención cómo en las iglesias de Corea las personas trabajan a las 7 de la mañana, pero ya a las 5 de la mañana todos los días, antes de ir a sus empleos, pasan por la iglesia y se están en el tiempo de intercesión, el tiempo de estar en la presencia del Señor, de estar en comunión con Él. Y de ahí, de ese lugar, salen a sus trabajos, a sus empleos. ¡Qué bendición es descubrir el regalo que significa congregarnos! El poder que se desata cuando estamos juntos. Saber, amado, que uno solo, cuando ora, cuando alaba, cuando adora, hace retroceder a 1000 demonios. Pero cuando 2 personas se reúnen en el nombre de Jesús, no solamente hacen retroceder a 2000 demonios, sino hacen retroceder a 10,000 demonios.
Así que podemos ver el poder exponencial de lo que significa congregarnos, de lo que significa juntarnos en un solo espíritu, en una sola alma, en un solo sentir. Entonces estamos congregados para que la gloria de Dios se manifieste cada día en nuestras vidas. Así que Dios quiere que tú entiendas y asumas la responsabilidad de entender que congregarnos no es ir de visita a la iglesia a comer del maná, de la palabra que el pastor da, de la adoración y la alabanza que todos podemos hacer y convocar al Espíritu Santo, de sumergirnos en la presencia, de salir llenos de la paz de Dios, sentirnos completamente plenos y luego irnos y aquí no ha pasado nada. Y otros que se encarguen del agua mineral, y otros que se encarguen del mantenimiento, y otros que se encarguen de apoyar al pastor en algunas cosas, y otros que otros hagan, pero yo no. No, amado mío, quiero decirte, esta casa te pertenece a ti. Dígale que está a su lado, esta casa te pertenece a ti. Dígale que está a su lado, tienes responsabilidad sobre esta casa. Y dígale también, tienes el derecho de recibir de esta casa. Amén. Todos tenemos el derecho de comer el mismo pan y beber el mismo vino que en esta casa se siembra y se da. Tenemos el derecho de comer el mismo maná y beber el mismo vino del Espíritu Santo para todos iguales, porque Dios no hace acepción de personas. Así que Hebreos nos enseña de que no debemos dejar de congregarnos como algunos lo han hecho costumbre. ¿Qué tal si dejas de ir a tu casa 15 días? ¿Quién va a llevar la comida entonces? ¿Cómo van a hacer en tu casa para comer? ¿Quién se va a encargar de sacar la basura de tu casa, de asear la casa? ¿Quién se va a encargar de los servicios? ¿Quién se va a encargar de la seguridad? ¿Quién se encarga de las menudencias y de las cosas grandes que hay que hacer? ¿Quién se encarga de la provisión y el sustento? ¿Qué tal si te quedarías 15 días sin proveer para tu casa? ¿Qué pasaría en tu casa? Bueno, amado, muchas veces nosotros no tomamos la consideración de saber de que la congregación es nuestra casa espiritual. Es la casa que Dios nos ha dado para que puedas reunirte con tu Padre y con tus hermanos y todos podamos ser uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, amado mío, no dejes de congregarte, no dejes que eso se convierta en ti en una costumbre. No, sino que tienes que exhortarnos unos a otros, debemos exhortarnos unos a otros, tanto que en este tiempo sabemos de que ya el Señor viene, así que tenemos que exhortarnos unos a otros, amén. Debemos apoyarnos unos a otros. Hermano, ¿qué ha pasado? No te vi el domingo, no te vi el lunes en la intercesión. ¿Qué pasó, mi amado? No me acompañaste a repartir los alimentos que íbamos a entregar esta semana. No te vi en la visita que fuimos al ancianato o al hospital. Te estuve esperando para ir a visitar al hermano Juan, porque teníamos una sorpresa para él. En fin, hermano, no dejemos de congregarnos, porque la congregación y el congregarnos es una bendición. Dile a tu hermano, congregarnos es una bendición. Y para que veamos la magnitud de lo que significa congregarnos, dice la palabra del Señor lo siguiente, en Efesios 5, 23 al 25. Dice la palabra,
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Aquí dice la palabra del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, pero Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia, la cual es su cuerpo. Amado, quiero decir que esta congregación es parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esta congregación es parte del cuerpo de Cristo. Somos el corazón de Cristo. Por eso palpitamos con tanto amor por Él. Somos su cuerpo. El cuerpo no está dividido. No hay un brazo aparte, una mano aparte, una pierna aparte. No. Nosotros debemos estar juntos. Los dedos de la mano no están puestos en la frente, en los brazos y en las piernas. No, están en la mano y todos están juntos. Y aún cuando cada uno de ellos es diferente, cada uno tiene su función, ninguno se pelea con el otro, sino que al contrario, uno apoya al otro. Uno necesita al otro y todos juntos puedan hacer algo en armonía que les permite tomar cosas a su favor. Así que de igual manera somos todos nosotros en la congregación. No es que porque yo sea el dedo pequeño y tengo menos fuerza, entonces no voy a estar en la mano. No, hermano, quiero decirte que el dedo pequeño, aunque sea débil, él tiene sus funciones importantes en nuestro cuerpo. Él es importante en una mano. Aún simplemente por estética ya es importante. Cuanto más en función y cuanto más en el propósito que está de colocar y tener un lugar en la mano. Así que dile al que está a tu lado, tú eres un dedo de la mano de Dios. Amén. Y una mano es una congregación. Así que no puedes faltar, no puedes estar fuera de la mano porque eres necesario. Te necesita la mano, te necesita. El día que no estés, ese día las cosas no van a funcionar igual. No es porque solamente los 4 dedos grandes pudieron hacer una función, el dedo pequeño se va a poner bravo. No, amado. Cada uno para lo que le corresponde hacer y todos juntos, unidos y en armonía. Así que somos el cuerpo del Señor. Eso es una congregación. Debemos entender que una congregación es una parte del cuerpo de Dios. No podemos desmembrar una parte del cuerpo de Dios. Si somos parte de ese cuerpo, debemos pertenecer a ella y cumplir la función que tenemos. ¿Cuál es la función de un dedo, de una mano? Cumplamos esa función. No debemos querer cumplir la función con las manos del pie. No, deja que el pie sea pie y deja que tu mano sea mano. No podemos pretender que el pecho tenga la función del abdomen. No podemos pensar que los pulmones van a tomar la función del riñón. Pero la función de cada uno bien hecha se conjugan y ocasionan que tengamos un cuerpo sano, un cuerpo verdaderamente digno, el cuerpo de Dios. Así que esa es la congregación, esa es la iglesia de Jesucristo, pertenece al cuerpo de Jesucristo. No somos visitantes de la mano de Cristo, no somos visitantes del abdomen de Cristo, somos el abdomen de Cristo, somos la mano de Cristo, somos la voz de Cristo. Y dice la palabra a continuación, así que
como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Quiero decirte que de la misma manera que la mujer está sujeta al marido, de esa misma manera la iglesia está sujeta a Cristo. De la misma manera que la mujer está sujeta al marido, de esa misma manera la iglesia está sujeta a Cristo. Tú estás casado con Cristo. Tú debes entender que la congregación está casada con Cristo. Tiene una responsabilidad delante de Él, de servirle a Él, de sostener su cabeza. Debes entender que como iglesia, como congregación, está sujeta a la cabeza. Que el cuerpo se mueve, que la congregación se mueve conforme el Espíritu Santo le guía. Y que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque eso significa estar en una salud espiritual perfecta, que la mano se mueva cuando le digan muévase, que la pierna se mueva cuando le digan que se mueve. Así que estamos sujetos a Cristo. Las congregaciones están sujetas al Espíritu Santo, están sujetas al Señor. Tú estás sujeto al Señor a través de la congregación. Así que no puedes dejar de hacerlo, porque de esa manera Dios lo ha instituido. Amado, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 19, 7 al 9, dice la palabra lo siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Diga conmigo: las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Diga conmigo: su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Diga conmigo: yo soy bienaventurado, soy llamado a cenar en las bodas que tendré con Jesús. Amigo oyente, quiero decirte que congregarnos es ir a la unidad perfecta. Congregarnos es la unión de una mujer con un hombre en uno solo. Congregarnos es que el cuerpo de Cristo se una a la cabeza. Congregarnos significa de que va a venir un hecho trascendental que se va a llamar las bodas del Cordero, donde la iglesia, la congregación se casa con Jesucristo en uno solo, para siempre. Se va a completar perfectamente la unidad que como congregación hemos ido preparando para ese tiempo. Debemos ser esas vírgenes preparadas para ese momento de unidad perfecta. Pero para eso tenemos que estar dentro, no fuera de la puerta. Las vírgenes unas se quedaron por fuera. Tú tienes que estar adentro. ¿Y quiénes son los que están adentro? Los que se congregan. Los que no se congregan quedarán de la puerta hacia afuera. Ábranme, ábrame. La puerta fue cerrada y ya no se podrá abrir. ¿Por qué? Porque el novio ya llegó y el novio se queda para aquellos que por su cuerpo circula la sangre del Espíritu Santo. La sangre del Espíritu Santo. Aquellos que tuvieron el aceite, aquellos que llenaron las lámparas, aquellos que llenaron sus lámparas congregándose día a día.
participando de todo lo que el cuerpo necesitaba hacer, para que cuando viniera el novio, las bodas se puedan realizar y la esposa esté preparada, la congregación esté preparada. Dile al que está a tu lado, ¿ya estás preparado? Dentro de esta congregación ya estás preparado. ¿Tienes el lugar en esta congregación que te corresponde? Bueno, quiero decirte que Dios tiene un lugar para ti en este lugar. Dios te necesita en este lugar. Quizás te necesita como maestro. Quizás te necesita como adorador. Quizás te necesita como evangelista. O quizás te necesita como pastor. O quizás te necesita como apóstol, servidor, administrador. En fin, Dios tiene un lugar para ti en esta congregación. Dile al que está a tu lado, Dios tiene un lugar para ti en esta congregación. Amén. Así que la palabra del Señor dice que bienaventurados los que son llamados a esta cena. Hermano que me estás escuchando en este día, Dios tiene un lugar para ti y eres bienaventurado si escuchas el llamado que Él te está haciendo para que participes de la gran cena que Dios tiene para esta congregación. Dios ha preparado una gran cena para cuando esta congregación siempre permanezca en un solo espíritu. Amado, quiero decirte que la cena del Señor nosotros la hacemos los viernes. Los primeros viernes de cada mes realizamos la cena del Señor. Así que las personas que no pueden venir los viernes no toman la cena del Señor. Así pasa con muchos, como dice la palabra del Señor, que son bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Dios te ha llamado para que participes de la cena del Señor en esta casa. No sé si tú has tomado la cena o no, pero quiero decirte que de la misma manera que Dios te ha llamado a que participes de la cena del Señor en esta congregación, de la misma manera un día vendrá Él a buscar a los que quieran participar de la cena de las bodas del Cordero. Y yo sí sé que si el Señor llegara un viernes, en un día que estemos celebrando la cena del Señor, muchos se quedarían porque no vinieron el viernes a la cena y no pudieron venir porque no hay autobús, porque no hay agua, porque no hay luz, por cualquier razón. ¿Qué pasaría si tu marido no llegara a la casa porque no hay luz, porque no hay transporte, por esto o por lo otro? Igual pasa en una congregación. Amado oyente, hermano mío, no pierdas la oportunidad de ser uno en Cristo por dejar de congregar, por dejar de entender que el congregarnos no es ir de visita a un lugar, no es ir a un lugar, no es saber que soy parte, que pertenezco a ese lugar, que tengo responsabilidad, que es mi casa y que yo tengo participación en la responsabilidad y en las bendiciones que a ese lugar le corresponde. Yo anhelo y deseo, y es el sentir perfecto de mi corazón, de que un día, cuando el Señor venga para arrebatarnos a las bodas del Cordero, tú estés incluido en la lista de los que son verdaderamente participantes de esta congregación. Me llamaba mucho la atención lo que decía nuestra hermana Soraya en estos días, que decía que hay miembros de la congregación que son siempre nuevos. Y yo le decía, hermana, ¿cómo es eso siempre nuevos? Bueno, vienen un día, 2 días no vienen, luego vuelven a venir, pasan 3 días,
3 domingos vuelven a venir, entonces no sabemos si son o no son, y yo le puse siempre nuevos. Así que hay personas que son siempre nuevas, es decir, no pertenecen perfectamente a la congregación de los hijos de Dios. Amado, quiero decirte que Dios te necesita dentro de la congregación, no fuera de la congregación. Hay quienes no quieren vivir en una casa, sino que viven de casa en casa visitando a todos en las diferentes casas para no tener responsabilidades, para no tener que tener compromisos. Bueno, déjame decirte que el Señor viene por los comprometidos. Quiero decirte que una congregación es un grupo de personas que están comprometidos con su vida con el Señor. Yo quiero invitarte a que seas una de esas personas, que te comprometas con el Señor, que te congregues verdaderamente. Congregarse no es venir y visitar, congregar es hacerte parte de esta casa, sentir que a ti te pertenece, que tú no eres un inquilino, tú eres propietario, y que tienes que ver con todos los asuntos que Dios está desarrollando en este lugar. No te pierdas esa bendición, no renuncies a esa bendición. Recibe ese llamado a las cenas de las bodas del Cordero, y entonces verás que Él te va a galardonar, porque Él es galardonador de los que le creen. La palabra dice que nadie encierra las puertas de su templo en vano. El que sale de último y nada más cierra la puerta tiene una bendición. Cuanto más el que hace más para la casa del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos dé esa revelación y ponga en nuestro corazón ese anhelo, esa necesidad, ese sentir de poder hacer para su casa. Señor, hoy queremos presentarnos delante de tu altar y darte gracias por el privilegio que nos has dado de tener un lugar donde adorarte, donde bendecirte, donde glorificarte, donde exaltarte, donde expresarte, Señor, libremente nuestro amor. Qué difícil sería, Señor, no tener un lugar a donde ir y juntos poder compartir del amor que nosotros sentimos por ti. Espíritu Santo, quiero darte gracias por esta casa. Quiero darte gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que en este lugar se congregan. Quiero darte gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que han puesto la mano en el arado y que no miran hacia atrás. Quiero darte gracias, Señor, por todas y cada una de los hombres, mujeres y niños que entienden lo hermoso que es servirte. Que en vez de tener responsabilidades en el mundo, podamos tenerlas contigo, Señor. Porque sabemos que si el tomar responsabilidades con el mundo trae beneficios, cuánto más beneficios representará tomar responsabilidades contigo. Oh Espíritu Santo, oh Señor Jesús, Padre maravilloso, gracias por haberme llamado un día a ser miembro de los congregados en Jesús. Gracias, Señor, por saber que tú moriste en la cruz del Calvario para poder congregarnos de todos los lugares de la tierra en uno solo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Espíritu Santo, por esa revelación que hoy nos das de saber de que congregarnos no es ser visitantes, sino ser verdaderamente pertenecientes, dueños, participantes de tu reino. Te damos a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre de Jesús.